Vamos a comenzar a mirar cómo podemos hacer estadística descriptiva, pero tomando dos variables al mismo tiempo. Los pasos a seguir, recordamos, son que, en primer lugar, formar tablas de frecuencias que las podemos acompañar con un gráfico. Si la variable es numérica, podemos encontrar medidas, que es lo más importante para poder interpretar. Entonces, en este caso, vamos a tratar nosotros de iniciar el estudio de los sucesos en los que intervienen dos variables simultáneamente. Esto es lo que llamamos distribuciones bidimensionales. Cuando queremos describir conjuntamente dos variables estadísticas, el primer paso pues va a ser representar los datos en una tabla de frecuencias. Pero ahora, a cada caso le corresponde no uno, sino dos valores, uno para cada variable. Así, por ejemplo, si nosotros intentamos relacionar el peso con la estatura de las personas, a cada persona tenemos que medirle el peso y la estatura. Y posteriormente vamos a tratar de mirar si existe relación entre el peso y la estatura de las personas. Los pares de valores así formados constituyen la distribución bidimensional. La tabla de frecuencias consiste en una tabla de doble entrada en la que se recogen tanto las frecuencias de cada una de las variables por separado, así como también los pares de puntuaciones de cada caso, es decir, una frecuencia conjunta donde se tiene en cuenta las dos características. En este caso, las puntuaciones pueden aparecer sin agrupar o agrupadas en intervalos, en cuyo caso no es necesario que sea el mismo número de intervalos, como tampoco es indispensable que sean del mismo tamaño. Este tema que vamos a mirar hoy se utiliza para cualquier tipo de variables, es decir, que pueden ser dos variables cuantitativas, dos variables cualitativas, o también puede ser una cualitativa y una cuantitativa. Bueno, entonces miremos la estructura de la tabla. Si nosotros tenemos dos variables, X y Y, entonces nos vamos a ordenar en filas y columnas de tal manera que las filas correspondan a los valores de una de las variables, en este ejemplo a la variable X, y las columnas correspondan a los valores que toma la otra variable, en este ejemplo la variable Y. Y los valores que aparecen allí, estas F mayúsculas no deben ser sino F minúsculas, es un problema del programa. Es decir, estas son F minúsculas, frecuencias, vienen dadas de la siguiente manera. F11 significa que corresponde al número de casos donde se encontró el valor X sub 1 y el valor Y sub 1. Es la frecuencia conjunta para X sub 1 y Y sub 1. Así, por ejemplo, la otra que ahí está modificada, pues que es la F12, significa la frecuencia para el número de elementos que tiene X sub 1 y Y sub 2. Hay unos totales para filas y para columnas. Estos totales se conocen como marginales y nos da las frecuencias para una característica independiente de la otra. Por ejemplo, en la primera fila, ese total correspondería al número de elementos que tienen la característica X sub 1 independiente de Y. Si miramos el total de la primera columna, entonces esa sumatoria de F sub I1 correspondería al número total de elementos que tiene la característica Y sub 1 independiente de X.
Entonces, miren la estructura. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros ya tenemos esa tabla, decimos que tenemos una tabla de contingencia. Pero la tabla de contingencia es el resultado. Mucho cuidado con esto porque vamos a necesitar al utilizar estas gráficas ese concepto, ¿sí? La tabla de frecuencia, lo que tienen allí, ya es el resultado de la tabulación teniendo en cuenta dos características al mismo tiempo. Miremos este ejemplo. Las dos variables que vamos a trabajar son la variable sexo y la variable tabaquismo. Sexo, pues tiene dos categorías, perdón, varón y mujer. Entonces, ¿qué sucede? A sexo, si a sexo le hacemos corresponder las filas, entonces va a haber una fila para varón y otra fila para mujer. Y las columnas le hacemos corresponder a la otra variable, en este caso el tabaquismo. Ese tabaquismo tiene tres resultados posibles, que son fumador, no fumador y exfumador. Si miramos la tabla, podemos observar que en total hay 150 elementos, que sería el gran total de filas y columnas. El 30 que está en la parte superior significa que se encontró 30 varones fumadores. Revisen por favor el resto de la tabla para sacar conclusiones. ¿Qué fue? ¿Sí es fácil comprender? Sí, profe. A ver, por favor, interpreten el número 20. ¿Qué significa el número 20? Hay 20 varones exfumadores. Correcto. Sí, miren, ¿no? Entonces no hay ningún problema, si la interpretación es fácil. Si miramos el marginal de varón, pues encontramos 100. ¿Qué significa? Que hay 100 varones independiente del tabaquismo, es decir, 100 en total, así sean fumadores o no fumadores o exfumadores. Y que hay 50 mujeres en total entre fumadoras, no fumadoras y exfumadoras. ¿Listo? El número 60 que aparece en total de la primera columna significa que hay 60 fumadores independientes del sexo. Bien, entonces miren que es fácil la interpretación de la tabla. La elaboración puede ser un poquito compleja, pero la interpretación es muy fácil. Ahora, al tener las frecuencias, nosotros lo que hemos hecho es encontrar frecuencias relativas que nos faciliten la interpretación. Acá sucede exactamente lo mismo. Nosotros podemos encontrar la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Cada uno de los valores de la tabla anterior, pues lo dividimos en 350. Y así obtenemos las frecuencias relativas. Por ejemplo, miren, nosotros en el caso anterior dijimos, hay 30 mujeres fumadoras. Ahora lo que diríamos es que en el 20% de los casos se presentaron mujeres fumadoras. Y ya hemos dicho desde antes de que la frecuencia relativa generaliza mejor los resultados, que por consiguiente esa es la que debemos utilizar. Con estas frecuencias relativas, pues la interpretación es la misma. Tenemos que el 66.67% son varones y el 33.33% son mujeres. Que el 40% son fumadores, mientras que el 20% son exfumadores. Que se encontraron un 6.67%, el que estoy marcando, de mujeres exfumadoras. También es un proceso bastante sencillo, no tiene complicación. Pero ¿qué sucede? Aquí también nosotros podemos hacer unos análisis adicionales que se conocen como análisis condicionados. Y es que podemos dar una respuesta, pero teniendo en cuenta, condicionado,
a un hecho. Por ejemplo, miren, si yo tomo los varones, solo los varones, es decir, aquí en la primera fila me tiene que dar el 100%, encuentro que el 30% son fumadores, 50 no fumadores y 20 exfumadores, pero varones. En el capítulo que vamos a iniciar la próxima semana, yo diría que la probabilidad de que sea exfumador sabiendo que es varón es del 20%. Y también puedo encontrar para mujer. Mira, aquí está resaltado que de las mujeres el 60% son fumadoras, el 20% no fumadoras y el 20% exfumadoras, pero de las mujeres. Es decir, tomando de nuevo este 60%, diría que el 60% son fumadores siempre y cuando sea mujer. Entonces, es otra formita de interpretar la tabla. Así también podríamos trabajar nosotros con respecto a la variable Y en el caso del tabaquismo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros del tabaquismo? Que si tomamos los fumadores, el 50% son varones y el 50% son mujeres, de los que fuman, sabiendo que fuman. Y tenemos que el 67% de los exfumadores es varón y el 33% de los exfumadores es mujer. Miren esa interpretación adicional que es muy interesante y muy sencilla. Pues acá. Allí simplemente encontramos las frecuencias relativas, en este caso en función de las filas y en el último caso en función de las columnas. Es como hacer una regla de 3. Bien, ahora, ¿qué sucede? Pues esta distribución bidimensional la podemos nosotros representar gráficamente. Eso generalmente se hace mediante un diagrama de barras juntas, barras compuestas, digamos. ¿Qué dependería de lo que se tome en el eje horizontal? Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, si considero el eje horizontal el sexo, entonces habría dos tablas compuestas, pues una para varón y otra para mujer, y cada una de estas, la gráfica, cada una de las variables que están allí, pues correspondería a 3 fumador, no fumador, exfumador, en el primer caso. Y en el segundo caso, si en el eje horizontal tomo el tabaquismo, entonces tendría 3 columnas compuestas. Cada una de esas columnas dividida en 2 que correspondería a varón y mujer. Y ya depende de cada uno de nosotros, pues mirar cuál de ellas sería la que mejor interprete lo que queremos decir. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Lo que nosotros ya hemos trabajado es una variable que se puede representar en un plano cartesiano. Por ejemplo, aquí tengo una variable cualitativa y otra cuantitativa, y entonces si yo quiero relacionar la nota promedio de un grupo de alumnos en una asignatura con su nivel de ansiedad, entonces ahí tendría un dibujo, porque sería muy fácil, donde en el eje horizontal iría el nivel de ansiedad, que lo puedo ordenar bajo, medio y alto, y en el eje vertical pues iría la nota promedio. Ese sería un gráfico pues bastante sencillo de hacer. Pero también podría representar lo mismo tomando intervalos. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar el nivel de ansiedad no como bajo, medio, alto, sino con una calificación entre 1 y 10. Un número lo podría dividir en 2, de 1 a 5 y de 6 a 10. Y la calificación, tomando una base 10, la podría también dividir de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9 y representarla gráficamente. Entonces, en ese caso tendría
un diagrama donde aparecen los puntos definidos por unas coordenadas. Esto se conoce como un diagrama de dispersión. En otras palabras, el diagrama de dispersión simplemente es un diagrama de puntos donde se representa en un sistema cartesiano las dos características. Bueno, eso es lo que podríamos hacer, sin tablas de frecuencia, la interpretación y más un gráfico de ser necesario. Ahora, existen unas medidas. Aquí, como nosotros estamos hablando de la relación entre dos variables, pues para encontrar medidas, las dos tienen que ser cuantitativas y tienen que medirnos relaciones. Entonces, la primera medida es la covarianza. Nosotros ya conocemos lo que es la varianza. Entonces, miren, la palabra covarianza, lo mismo que copropietario, que codeudor, que cooperativa, todo eso significa una relación entre dos. Entonces, la covarianza es una varianza conjunta entre las dos variables. Allí tiene una fórmula que pues por el momento no nos interesa porque para eso tenemos paquetes computacionales, pero lo que nos interesa es saber que esa covarianza puede ser positiva o negativa. Si la covarianza es positiva, quiere decir que existe una relación directa entre las variables. Es decir, que a medida que aumenta la una, también aumenta la otra. Si la covarianza es negativa, quiere decir que existe una relación inversa. Es decir, que a medida que aumenta la una variable, la otra disminuye. Y si la covarianza es cero, pues quiere decir que no existe relación entre las dos variables. Esta es una medida. Pero la más utilizada es el coeficiente de correlación de Pearson. Resulta que la covarianza tiene unidades. Entonces se necesita una medida que no tenga unidades, así como encontramos el coeficiente de variación, exactamente. Entonces, para encontrar una medida que no tenga unidades, tenemos que relacionar de tal manera que se cancelen las unidades. Y entonces resulta que ese coeficiente de correlación de Pearson viene dado por el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas. Aquí se cancelan las unidades y nos da un número sin unidades, cosa que nos permite comparar entre diferentes distribuciones o entre diferentes pares de variables. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es saber que ese coeficiente de correlación es un número entre -1 y +1. Y cuando tiende a -1 o +1 significa que hay relación entre las variables. Y cuando tiende a 0 no hay relación entre las variables. El signo menos simplemente indica la relación inversa, mientras que el signo más indica una relación positiva. Al hablar de interpretaciones, generalmente se dice que la correlación es fuerte cuando el coeficiente está por encima de más o menos 0,8. Entonces ahí se dice, hay una correlación fuerte. Si está próximo a 0, pues se dice que la correlación es débil. Lo que habíamos dicho desde antes, si es positivo quiere decir que la correlación es directa, es decir, que a medida que aumenta una variable, aumenta la otra. Si es negativo, significa que la correlación es inversa. A medida que aumenta una variable, la otra disminuye. Y 0, pues significa que no hay correlación. ¿Sí? Creo que esta interpretación gráfica mejor la tenemos con un ejemplo. Observen el dibujo. En el superior de la izquierda, los puntos
tienden a bajar de izquierda a derecha. Es decir, si trazo un sistema cartesiano, a medida que aumenta X, disminuye Y. Esa sería una correlación negativa y significaría que el coeficiente de correlación está entre -1 y 0. A la derecha, en la parte superior, tienen R igual a -1, que significaría que los puntos están alineados en una línea recta. Esto naturalmente no ocurre. Es muy difícil que tengamos este caso. Por eso es que lo más común es que R esté entre -1 y 0 para la relación inversa. Y lo mismo sucede en el caso de una relación directa. En el gráfico inferior de la izquierda miramos un comportamiento descendente, es decir, a medida que aumenta X, también aumenta Y. Relación directa. Significa que R está entre 0 y 1 positivo. Y el ideal pues sería que R sea igual a +1, es decir, que todos los puntos estén alineados en una línea recta, cosa que no sucede. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar generalmente son los gráficos que están del lado izquierdo. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Esas medidas, pues naturalmente funcionan cuando las variables son numéricas. Cuando las variables no son numéricas, pues es muy difícil que haya este tipo de medidas. Así codifiquemos. ¿Sí? Dice aquí, por ejemplo, que en muchos casos la relación entre determinadas variables no puede medirse con una escala cuantitativa. Por ejemplo, la relación entre género y la ideología política. Al no cuantificarse numéricamente las variables, no se puede hablar de correlación. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, nosotros podemos decir que a mayor género, mayor ideología política. Pues no tiene sentido. Por consiguiente, nosotros estamos recalcando que esas medidas sirven cuando las dos variables son de tipo numérico. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la teoría. Pasemos a la parte práctica. Es decir, trabajamos el día de ayer con una tablita donde se tenía unos ejercicios que estaban en el curso. Si yo tengo allí esas variables, pues por lógica, la única posibilidad de relación estaría entre el número de personas y el sexo del cabeza de familia. Porque generalmente se piensa que cuando el cabeza de familia es de sexo masculino hay más personas que cuando el cabeza de familia es de sexo femenino. Eso pues tiene que ver algo con el concepto de machismo, lo que sea, pero bueno. Aquí tendríamos... Entonces vamos a trazar una tabla de doble entrada para esas dos variables. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos simplemente es entrar a StatGraphics. Entonces, en StatGraphics, nosotros vamos a abrir el archivo como lo hicimos ayer. Archivo, abrir, abrir datos. El origen de los datos es un archivo de datos externo porque está en Excel, no es de StatGraphics. Aceptar. Introducir tipo de fichero, Excel. Navegar para buscarlo. Lo encontramos, ejercicios para tabular. Mira, ese tiene de cabecera nombres y comentarios, tiene 2 líneas, entonces marcamos nombre y comentario. Vamos a hacer la tabla de frecuencias conjunta entre número de personas y sexo. Entonces, vamos a describir datos categóricos, lógico. Aquí hay una opción de tabulación cruzada. Como tenemos los datos allí sueltos, lo que debemos hacer es tabular. Entonces, tabulación cruzada. Nos pregunta qué variable tiene que ir en las filas y qué variable en las columnas. En las filas voy a colocar la variable personas y el sexo en las columnas. Se lo puede hacer al contrario, no hay ningún problema. Aceptar. Recordemos que es conveniente, mientras aprendemos a manejar bien el programa, entrar por el resumen del análisis. Aceptar.
Bien, aquí salen 4 ventanitas, pues vamos al menú TG para dejar solo el resumen del análisis. Esa es una falla que tiene el programa. Y nos dice que vamos a hacer una tabulación cruzada personas por sexo, variable para filas personas, variable para columna sexo, número de observaciones 90, número de filas 12, columnas 2. Y el asistente, el asesor, dice que este procedimiento construye una tabla de 2 entradas mostrando la frecuencia de ocurrencia de los pares de valores únicos para personas y sexo. Construye una tabla de contingencia de 12 por 2 para los datos y despliega los resultados en diferentes formas. Miren, aquí ya habla de construye una tabla de contingencia. ¿Sí? Por eso les decía, la tabla de contingencia es el resultado, que tiene 12 filas por 2 columnas. Bien, miremos la tabla. Allí tenemos nuestra tabla de frecuencias, pues es bastante larguita. La tabla de frecuencias donde la primera columna corresponde al número de personas, la segunda a femenino, la tercera masculino y la última el total. ¿Qué significan esos valores que están allí de rojo, el 0? 0 quiere decir que no se encontró núcleos familiares que tengan una persona y que el cabeza de familia sea mujer. Eso equivale al 0%. Este 6, por ejemplo, que lo voy a marcar allí, significa que en 6 casos el cabeza de familia es masculino y hay 4 personas en el núcleo familiar, y que eso equivale al 6.67%. Una tabla de frecuencia. Miren que al finalizar la tabla, aquí dice de que en cada celda se tiene en la parte de arriba la frecuencia observada y en la parte de abajo el porcentaje de la tabla, o sea, la frecuencia relativa. Y luego pues tendríamos la interpretación. Entonces, miren de sencillo que es elaborar la tabla. No importa cuál variable vaya como filas y cuál vaya como columna, no importa. Y entonces, ya que tengo allí, mi papel es interpretar, como hemos hecho en otro caso, es el más frecuente, el menos frecuente, etc. Por ejemplo, aquí creo que este 9 es la mayor frecuencia. Entonces, se encontró, sí, pero acá hay una mayor frecuencia, 12, miren. Digamos que lo que más se encontró fue núcleos familiares donde el cabeza de familia es masculino y hay 5 personas en él. Eso equivale al 13.33% de los casos. Bueno, una interpretación, ¿sí? Como en el caso de una sola variable, si esta tablita es muy importante, se la puede acompañar de un gráfico. El paquete computacional nos presenta 3 tipos de gráficos. El primero es el diagrama de barras. Ese es el primer gráfico. Se puede hacer también un gráfico de mosaico que enfrenta los sexos. Entonces a uno le permite mirar cuál prima en cada caso. Aquí, por ejemplo, podemos observar que con 5 personas a cargo casi es parejito entre ese masculino y femenino, mientras que en 8 y 9 personas prima más el sexo masculino. Pues no es tan bonito el gráfico, ¿no es cierto? Y está el de rascacielos. También es un gráfico tipo tridimensional que nos permite apreciar lo que está en la tabla. De todas maneras, de esto bivariado, lo que podemos decir nosotros es de que ya podemos construir una tabla de frecuencias y la podemos representar gráficamente. Que si encontramos las medidas de correlación, las podemos interpretar. Bien. Queda por terminado lo que sería la estadística descriptiva.